En esta tarde, hermanos, vamos a escuchar lo que nos trae el Señor a través de su bendita y poderosa palabra. Y antes de empezar voy a hacer una oración. Amén. Amén. Bendito Padre Celestial, te doy muchísimas gracias, Dios mío. Gracias, Señor, por estar con nosotros, Padre. Gracias por las fuerzas que nos das, por la salud que nos das, Señor. Gracias por todas esas bendiciones abundantes que derramas sobre nuestras vidas, Señor, sobre tu pueblo, Padre. Y aún, Dios mío, por tu palabra, Señor, que nos ayuda a caminar como a ti te agrada, Padre. Señor mío, en esta tarde me pongo en tus manos, Señor, pidiéndote, Padre, que me dirijas, que me guíes, que me ayudes a hablar solamente como tú quieres, Padre. No sean palabras humanas, Señor, sino que me someto a ti, Espíritu Santo, y seas guiándonos, Señor, a todos, a no despreciar lo que tu palabra nos habla en esta tarde, Señor, sino a atesorarlo y a ponerlo por obra, Padre. Bendito Dios, habla conforme a la necesidad de cada vida, Señor. Te lo pido esto para la gloria de tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a abrir en la epístola de 2 de Timoteo, capítulo 4, y vamos a dar lectura del verso 1 al 4. Segunda de Timoteo 4, versos del 1 al 4. ¿Lo tenemos? Amén. 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 Nos ponemos de pie para reverenciar la palabra del Señor, que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, predica la palabra, dice aquí el título de esta reflexión. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Damos gloria al Señor por su palabra. Y hermanos, nosotros ya conocemos de la bondad de Dios, ¿verdad? Conocemos que el Señor es bueno, que nos ha ayudado, que nos bendice. Sabemos que Él levanta al caído, sabemos que perdona, ¿verdad? Sabemos que su misericordia es infinita, que se extiende, ¿verdad? Sabemos que el Señor nos sana, que es fiel, que nos ama, que nos fortalece. Y todo esto, ¿verdad? Podría no acabar de lo que hace el Señor o de lo que es Él, ¿verdad? Amén. Y vemos que nos da muchas oportunidades siempre. Es paciente con nosotros y todos decimos a eso, amén, amén, ¿verdad? Y escuchamos tantos mensajes que nos alientan, que nos animan, amén. Pero también nosotros debemos tener en cuenta y ser conscientes de que Dios también es un Dios justo, que es un Dios de ira, hermanos. Y a veces nos podemos preguntar, de ira, ¿cómo puede ser un Dios que dice que ama, puede ser de ira? Sí, hermanos, Dios tiene ira con aquellos que pecan, con aquellos que no se arrepienten, que constantemente están haciendo el mal. Amén. Y es por eso, hermanos, que en esta tarde os quiero compartir esta pequeña reflexión, en la cual el título de esta reflexión es el mensaje que nos gusta oír. ¿Amén? Amén. Porque, hermanos, nos gusta escuchar cuando Dios nos dice o nos predican, el Señor te va a sanar, el Señor te va a prosperar, el Señor te va a bendecir. Y eso nos conforta, nos ayuda, nos fortalece, ¿verdad? Espiritualmente nos hace bien, ¿verdad? Y está bien eso, gloria a Dios por ello, porque es cierto, hermanos. Es cierto que el Señor, su palabra dice que Él levanta al caído, ¿verdad? Que no deja para siempre caído al justo, amén, ¿verdad? Que Él sana, que Él restaura las vidas, que Él cambia. Y todo eso está bien. Pero también debemos de conocer que Dios es santo, amén.
y que él no convive o vive de alguna manera, por así decirlo, con el pecado. Él no tiene nada, ninguna relación con el pecado. Y es por eso que muchas veces, hermanos, a la gente le gusta oír lo que quieren oír, lo que desean oír, ¿verdad? Pero no nos gusta, y hablo en términos generales, porque creyentes o no nos gustan oír determinadas cosas. ¿Amén? Tenemos que asimilar el concepto de que Dios, ¿verdad?, es justo y de que Él está siempre airado con el pecador. Amén. Con el pecador que no se ha arrepentido, hermano. Nosotros somos pecadores arrepentidos. Amén. Amén. Y por eso estamos bajo su gracia. Entonces, hermanos, lo que esta palabra antes leía, cuando dice aquí, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, un pastor joven, ¿verdad?, que llevaba quizás a lo mejor poco tiempo en el Evangelio, o no lo sé, pero por cosas que he estado buscando y conociendo la vida de este joven pastor, ¿vale?, dice que era un poco tímido, ¿verdad?, que a veces había momentos que se venía abajo, que se desanimaba, y Pablo siempre tenía que estarlo animando, siempre tenía que exhortarlo, siempre tenía que enviarle unas cartas de decir, anímate, sé valiente, esforzado, pelea la batalla, ¿verdad? Le daba ejemplos de lo que él había pasado y tal. Y aquí en este versículo que hemos leído en el capítulo 4, el 1, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, dice, ¿verdad?, que juzgará a los vivos y a los muertos. Aquí le decía, te encarezco, o sea, te suplico, ¿verdad? Te suplico que hagas esto, porque estoy, mira, delante del Señor Jesucristo, te digo esto, en su presencia te digo esto. ¿Qué? ¿Qué dice? Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, ¿verdad? Esto habla de cuando venga el Señor, y como dice aquí, juzgará a los vivos y a los muertos. Toda persona va a ser juzgada. Y dice que haga algo. Te encarezco que hagas el qué. Le dice que prediques la palabra. Amén. Le decía, predica la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, esto es, corrige, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina, es decir, con buena enseñanza. Amén. Amén. Hermanos, cuando yo leía estos versículos, vemos que el mensaje que le estaba dando Pablo a Timoteo era de que pastoreara esta iglesia. Él estaba de pastor en la iglesia de Éfeso. Era que la pastoreara porque había algo que estaba en desorden, ¿verdad? Y le estaba animando a que haga y predique la palabra de Dios. No lo estaba haciendo, hermanos, no estaba predicando para gente incrédula, para gente que no creía, sino para una congregación que ya conocía de la palabra de Dios, que ya había conocido al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y le estaba diciendo que había cosas que él tenía que hacer, como corregir, reprender, exhortar, con paciencia y con doctrina. Dice que a lo mejor en este lugar donde él estaba pastoreando, Timoteo, habían situaciones que en todos lugares hay, ¿verdad? Cuando vamos a muchos lugares nos podemos encontrar con personas difíciles, que tienen manías, que tienen cosas que no nos agradan, o otras que sí, que tienen unas virtudes muy bonitas, ¿verdad? Y tenemos que codearnos y convivir con tipos de personas así, de todos los tipos, con cualquier cosa, ¿verdad? Costumbres o religiones que tienen, ¿verdad? O culturas diferentes, ¿verdad? Pero aquí en la congregación o en la iglesia que nos congreguemos, hermanos, también convivimos con diferentes caracteres, diferentes culturas, ¿verdad? Y es como, asimismo, en esta congregación que pastoreaba
Timoteo, había situaciones que a lo mejor se le escapaban de sus manos. Y por eso Pablo le decía, predica la palabra. Con la palabra reprende. Con la palabra exhorta, ¿verdad? Porque es la única manera, hermanos, en que la palabra a nosotros nos va a hacer libres de cualquier cosa que no le agrada al Señor. El mundo, hermanos, ¿verdad? Que nosotros le predicamos a la gente incrédula. Le decimos, mira, hay un Cristo que te ama, hay un plan de salvación para tu vida, pero no oyen, ¿verdad? No escuchan. Se burlan, se mofan, no te creen, dicen, ah, sí, total, yo no creo en nada, me da igual, te dan la espalda. Bueno, es verdad, hay que ser pacientes con estas personas y predicarles, no hay que dejar de hacerlo, no. Para esto nos ha llamado el Señor. Pero la iglesia que ya conoce de la palabra y del Señor, ¿verdad? Tenemos que predicarle, dice, con sana enseñanza. ¿Y qué quiere decir sana enseñanza? A la luz de esta palabra. No con pensamientos de sabiduría humana, no porque leemos devocionales que alguna persona haya escrito, sino a la luz de la palabra, por lo que nos revela el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Dice, el mundo, hermanos, como les decía antes, no quieren escuchar. Y esto más o menos uno dice, bueno, no creen. Son personas del mundo, son gente incrédula. Pero ahora yo me preguntaba, ¿y la iglesia? ¿Y la iglesia, hermanos? Los creyentes, ¿qué tal reciben la palabra de Dios? ¿Les gusta escuchar, oír la palabra de Dios cuando les dice, o cuando les exhorta, cuando les dicen, por aquí no andes, cuando dice que les corrige, cuando dice que les disciplina? ¿A la iglesia le gusta escuchar? Es lamentable, hermanos, que hoy en día eso escasea, y es una realidad que está sucediendo en muchas congregaciones. La iglesia del Señor no quiere escuchar lo que a ellos les place. Mensajes bonitos, mensajes adornados, mensajes que le digan, vas a ser próspero en todo lo que hagas, que todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo, ¿verdad? Eso le gusta escuchar hoy en día a la iglesia. Pero hoy en día, cuando se le dice, hermano, apártate de fornicación, ¿qué pasa? Se sienten mal. Sí, la palabra les confronta, pero ¿qué pasa? No cambian. ¿Qué pasa? No les gusta oír. Hermano, apártate del adulterio. Hermana, no gusta sus mensajes, ¿verdad? Es como que por dentro sí te escuece, pero no queremos cambiar. Y para eso está la palabra, hermanos, para limpiarnos. Amén. Dice, le decía aquí Pablo a Timoteo, que exhortara con toda paciencia. A veces también tenemos que ser conscientes, hermano, de que hay que ser tan pacientes con aquellas personas que les cuesta aceptar la palabra de Dios cuando uno les está predicando, ¿verdad? Hay que ser conscientes de eso y que Dios nos dé la paciencia necesaria para poder exhortarles, predicarles con amor. Porque son hermanos nuestros, no estoy hablando del mundo, estoy hablando de gente que ya ha creído en el Señor. Es nuestra familia en Cristo. Y si nosotros tenemos que también predicar la palabra a ellos, exhortarles, corregirles, disciplinarles, se tiene que hacer en amor, ¿verdad? Porque dice la palabra, vosotros que sois espirituales, ¿verdad? Restaurarles. Amén. ¿Somos espirituales o no, hermanos? Amén. Gloria al Señor. Escuchar el consejo que nos da la palabra de Dios, hermanos, nos beneficia a nosotros mismos. No es porque Dios dijo, bueno, venga, me place poner la palabra allí y que venga. No. La palabra de Dios nos beneficia a nosotros, hermanos. Nos cambia, como decía antes, nos limpia. Y aunque nos disgusta, aunque a veces nos enfada, aunque a veces hacemos oídos sordos de lo que nos habla, hermanos, es una realidad. La palabra de Dios es la verdad. Ante tantas mentiras que allá afuera se nos enseñan, ante tantas mentiras que incluso nosotros mismos buscamos, la palabra de Dios resplandece en nuestras vidas, ilumina nuestras vidas. Y es necesario
que no nos enfademos, ni que nos disgustemos, ni que a veces escuchemos mensajes que nos digan, cambia tu vida, alinea tu vida a la voluntad de Dios, deja ya de beber, deja ya de fumar, deja ya de fornicar, ¿verdad? Tenemos que nosotros acoger la palabra de Dios. Y no solamente a lo mejor cuando nos exhorta en cosas como estas que vemos exteriores. Aquella hermana está robando, aquella hermana le vi fumando, aquel hermano le vi... No, hay cosas dentro de nosotros que no se ven, pero que son peligrosas también. Amén. Amén. Así es. Y usted las conoce, se las menciona en la Biblia: murmuración, chisme, celos, envidias. Todo eso está dentro, aquí. Y lo único que nos puede lavar y limpiar es la palabra de Dios. Amén, amén. Y por eso es necesario, hermanos, no hacer oídos sordos. Miren, cuando Jesús vino a la tierra, ¿a quién fue a predicar primero? ¿A quién fue, hermanos? No fue a los gentiles, ¿verdad? Fue al pueblo judío, fue a los escribas, fue a los fariseos, ¿verdad? Fue a los que conocían la ley. ¿Y qué les dijo? En Mateo 4:17 les dijo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y les dijo a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Hermanos, en esta tarde la palabra nos dice que nos tenemos que arrepentir. Amén. A nosotros los creyentes, hermanos, esta palabra fue escrita para los que ya han creído, hermanos. Aleluya. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque hay cosas que ir sacando de nosotros, hay cosas que ir cambiando, que ir dejando que el Señor quite de nosotros. Arrepentidos, dijo el Señor Jesucristo, le decía a todos los judíos que estaban allí, que lo seguían. Y ellos no quisieron oír. Se tapaban los oídos, le decían tantas cosas, tantas barbaridades, ¿verdad? Y así está hoy en día el pueblo del Señor, hermanos, que no quieren escuchar, que solamente quieren escuchar mensajes bonitos, que el pastor le diga: ay, no, hermanita, no pasa nada, la situación que tú vives es comprensible, no pasa nada, hermana, Dios igual te bendice, el tiempo de Dios es perfecto y el Señor va a hacer todo. No, hermanos, tenemos que tomar una determinación firme y decir: si yo quiero vivir para el Señor, mi vida la voy a cambiar. Amén. Amén. Es así, hermanos, como tenemos que vivir el Evangelio de Cristo. Una palabra viva, un Evangelio santo. Porque dice la palabra, ya lo sabe usted y lo ha leído muchísimas veces, y lo decimos y lo pregonamos: eres santo, eres santo, eres santo, y gloria a Dios porque Dios es santo. Amén. Pero Él ha escogido un pueblo para que sea santo. Amén. Él ha escogido un pueblo que se santifique. Pero hoy en día no quiere la iglesia. No queremos, hermanos, a veces sí. No, yo camino bien, yo estoy bien delante del Señor. No, hermanos, no nos engañemos. Hay cosas que no están bien dentro de nuestra vida. Cosas que el hombre a lo mejor no las puede ver, pero Dios sí. A Él no le podemos engañar, hermanos. El Señor así mismo nos dice a nosotros que nos arrepintamos. Que no solamente andemos, como aquellos fariseos y escribas que conocían la ley. Yo conozco la ley, la Torá y todo lo demás, y cumplían mandamientos de hombres, mandamientos religiosos, pero no conocían lo que era ir y hacer misericordia. Eso no conocían. Y el Señor Jesús vino para eso. Para enseñar lo que es la misericordia, para enseñar que hay un perdón, para enseñar que si se arrepienten, Dios los abraza, los acoge, los perdona y les da vida eterna. Amén. Amén. Pero hay que hacer algo, hay que dar un paso, hay que tener un cambio. Y este cambio el Señor lo hace, lo produce, pero nosotros tenemos que dar el paso, hermanos. Amén. Amén. Miren una cosa, hermano. El hecho de que vengamos a la congregación, de que adoremos y cantemos, de que ofrendemos, de que demos diezmos, no, eso no nos salva. Eso no nos lleva a la vida eterna, hermanos, no. Nos lleva a la vida eterna a vivir en santidad para el Señor. Amén. Nos lleva a la vida eterna a vivir y hacer la voluntad de Dios. Amén. Hacer la voluntad de Dios es cumplir su palabra. Amén.
Amén. Y nos cuesta, yo sé que nos cuesta, hermano, yo sé que, bueno, es que me cuesta esto, me cuesta lo otro, sí. Pero tiene que haber algo intencional dentro de nosotros que diga, Señor, quiero alinear mi vida a tu voluntad. Amén. Y es por eso que Pablo le decía a Timoteo, exhorta, redarguye, ¿verdad? Y está bien, hermanos, miren, gloria a Dios doy por aquellos hombres y mujeres que son valientes y no se cortan ni un pelo en decir, hermano, estás andando mal, hermana, estás andando mal, cambia tu vida. Gloria a Dios por ello. Y yo prefiero eso, hermano. Decía una frase que por ahí leí una vez, decía, prefiero la corrección de Dios que las consecuencias de mis errores. Y es verdad, hermanos, porque cuando Dios nos corrige lo hace por nuestro bien, porque quiere el bien para nuestras vidas. Habría nuestra hermana aquí con la palabra, decía, porque mis pensamientos son de bien, ¿verdad? ¿Qué pensamientos tiene del Señor para con nosotros? Si nos ha dado la vida eterna, ¿cuáles van a ser los mejores, hermanos? Los mejores pensamientos para nosotros. Pero, ¿verdad? Nos cuesta someternos, nos cuesta escuchar la exhortación. ¿Verdad? Que esos hermanos vengan y nos exhorten, nos redarguyan, nos digan, hermano, estás andando así, por favor, esto. Y otra cosa, también, cuando nosotros a veces nos creemos, sí, conocemos de la palabra, llevamos tantos años en el Evangelio y conocemos ahí más o menos, porque nunca vamos a terminar de conocer hasta cuando veamos cara a cara al Señor. ¿Vale? A veces vamos como, bueno, lo sabelo todo y vamos a corregir a la hermanita o al hermanito. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿De qué forma lo hacemos? ¿De qué forma se hace? Yendo con altivez, con orgullo. Venga, yo sé más que él. No, yo le voy a decir que esto está mal y tal. No. Dice la palabra que lo hagamos en amor. Lo hagamos con mansedumbre. Lo hagamos con misericordia, ¿verdad? Amén. Hay que tener mucho cuidado también con eso, hermanos. A los que tenemos que enseñar, a los que tenemos que corregir, a los que tenemos que exhortar. Exhortar, por cierto, no es, mira, hermana, te vas a ir al infierno. Porque muchos van así, te condenan ya, ¿verdad? Te condenan, te vas al infierno por lo que estás haciendo. No se trata de eso. Exhortar es animar. Tampoco digo que le vayas a decir, hermanita, bueno, como decía antes, Dios sí, en su tiempo. No, hay que hablar la verdad, a la luz de la palabra, la verdad. Decirle, hermano, hermana, estás mal, ¿sabes qué? Pon tu vida en orden, cambia esta área de tu vida, ¿verdad? Pero en amor, animar, exhortar es animar. Eso es, pero sigue adelante, el Señor está contigo, el Señor te ayuda, pero cambia, entrega tu vida al Señor. De eso se trata exhortar. ¿Por qué, hermanos? Decía el versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La sana doctrina. Es decir, hay una doctrina que está mala, ¿no? Hoy podemos hablar de muchas enseñanzas, hermanos, que se dan por ahí. Hoy se ha levantado, dice aquí, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Es decir, ay, yo tengo el deseo de escribir un libro o de dar una enseñanza que, bueno, que por ahí me salió de la mente y la voy a compartir. Cuidado. Cuidado en eso, hermanos. ¿Cuántas veces el pastor nos ha dicho, cuidado con lo que veis por YouTube, cuidado con lo que oís por ahí? No todas las enseñanzas son buenas, hermanos. Es por eso que es necesario ir a este libro sagrado, porque Él nos va a guiar. Es la única guía que tenemos, hermanos. Es la única guía, hermanos. Es la única guía. Nos va a dar discernimiento, nos va a dar sabiduría. Amén. Nos va a decir qué es lo bueno, qué es lo malo. Así es. No es un hombre, hermanos. No es una mujer. Es la palabra de Dios. Amén. Y eso es lo que muchas veces se levantan maestros así, con tanta sabiduría humana, ¿verdad? Y dan sus conocimientos y el pueblo cae de cabeza allí y se estrella y pasan cosas y tal. Pero también dice aquí,
sino que teniendo comezón de oír. Eso de teniendo comezón de oír es como un deseo, hermano, que a veces, ¿verdad que no nos conformamos con escuchar una cosa, sino que queremos escuchar otra por aquí, ¿verdad? Uy, este mensaje me pareció bonito. Uy, esta prédica me pareció, uy, esto que dijo el hermano o la hermana me pareció bien. Y ya lo tomamos como que es de bendición. No, hermano, no todo lo que escuchemos, veamos o nos traigan a nuestra vida es de bendición. Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Y decía, mire lo que decía Pablo, estaba prediciendo algo que iba a pasar en estos tiempos, ¿verdad? Que se amontonarán, se levantarán falsos maestros y van a hablar conforme a lo que ellos piensan, sienten o desean. Y que mucha gente va a ir detrás de ellos, creyentes. Esto le estaba hablando para la iglesia, no le estaba diciendo al mundo, porque al mundo va detrás del mismo mundo. Le estaba hablando a la iglesia, a la congregación. Se van a amontonar para escuchar y poner la atención a aquello que les gusta oír, a aquello que desean oír. Como decía, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Pero no dicen, oye, vas a pasar tribulaciones. ¿Sabes qué? Vas a pasar persecuciones. Vas a pasar también necesidades. Vas a pasar vituperio. Vas a pasar afrentas. Pero ¿sabes qué? El Señor está contigo. Amén. Esos mensajes ya no se dicen. O si no, arrepiéntete, hermana, arrepiéntete, hermano. Cambia tu vida. Esos mensajes ya no se dicen mucho. Ya no se dice, el Señor es santo, ¿sabe? Y Él viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Él no viene por los grandes conciertos que se den, o a lo mejor las grandes cantantes, o que vengan ahí a adorar. No, hermano, no. Él viene, dice la palabra claramente, por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Amén. 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 Ese mensaje es el que debe prevalecer en nuestras vidas. La corrección. Amén. La exhortación, hermanos, que nos lleva a bien. Yo, hermanos, una vez me he cambiado de congregación. Una vez. Fueron en mis inicios. ¿Saben? Por cosas que a veces suceden en todas las congregaciones. Hay cosas raras, ¿verdad? Que uno a veces no le gustan o ven. ¿No? Pero es que, hermanos, cuando nos vamos de una congregación, y sobre todo, hermanos, no me malinterpreten. Quiero decirlo bien esto, a lo mejor para que no se malentienda. Pero cuando nos vamos de una congregación, sea porque primeramente nos enseña la sana doctrina. Amén. Y luego sea, hermanos, porque el Señor le dirija. No se mueva así de ahí, no porque es que yo lo que están haciendo no me gusta. No, hermanos, no se trata de eso, porque entonces su mirada, ¿dónde está puesta? Nuestra mirada debe estar en el Señor, porque ¿sabe qué? Él edifica la iglesia. Amén. Y sé que el pastor o la pastora o los que estén al frente se equivocan y se van a equivocar porque son hombres, son humanos. Amén. Pero el Señor también los usa a la manera que Él quiere. Así que antes de movernos de un lugar, yo, hermanos, créanme, y lo digo aquí públicamente, si algún día me muevo de aquí será porque el Señor me lleve, yo que sé, allá a otro país a predicar o lo que sea, no lo sé, los planes del Señor como sean, aquí estoy, o sea porque nos enseñe la buena doctrina. Amén. Amén. Que siempre tiene que estar basada en la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces hay muchos que se mueven, se cambian. No, yo me voy aquí porque aquí cantan más bonito. No, yo me voy aquí porque aquí dicen mensajes proféticos, mensajes de bien, que me alimentan el alma, que me levantan, que me fortalecen. No, de eso no se trata, no. Vale que te den un mensaje de fortaleza, pero también que te den un mensaje que te arrepientas. Que digas, oye, si tú no cambias, ¿sabes lo que te espera? Mi hermana, mi hermano. Si tú no cambias tu vida, ¿sabes lo que te va a esperar, mi hermano? La condenación. Separado de Dios para siempre. No, yo no quiero eso. Yo quiero estar en un lugar, hermanos, donde me enseñen la buena doctrina. ¿Verdad? Donde me lleven por el camino del bien. Aunque sea un hombre imperfecto, pero que Dios sabe cómo lo usa.
y no poner nuestra mirada en el hombre, sino en el Señor. A veces preferimos, hermanos, hacer oído, ya le digo, a las cosas que se escuchan por ahí, tantas que se escuchan, ¿verdad? Que Dios nos libre solamente de oír lo que nos agrada. Que Dios nos libre eso, sino más bien de prestar atención a lo que la palabra a veces nos redarguye, ¿verdad? Cuando nos dice huir de esto, huir de aquello, ¿verdad? Aléjate del mal, que tus pies no corran al mal. Eso también sería bueno, hermanos. La palabra de Dios es buena para corregirnos, como dice 2 Timoteo 3:16, ¿verdad? Es útil porque nos corrige, nos enseña, nos redarguye, nos dirige. Amén. Y eso es necesario tanto hoy en día en el pueblo, en la iglesia del Señor. En todo lugar, en la iglesia, las congregaciones necesitan esto, hermanos. Porque la palabra de Dios nos cambia y hacemos lo que le agrada a Dios. Porque es muy fácil escuchar, hermanos. Es muy fácil venir. ¿Cuántos cultos podemos escuchar al año? No sé, 100, 200. ¿Cuántas veces nos reunimos a la semana? 3, ¿verdad? Y ahí sacamos las cuentas, por ahí, más o menos. De todos esos mensajes, ¿con cuál nos quedamos? Uy, yo creo que ya ni nos acordamos de la semana pasada. ¿Con cuál nos quedamos, hermano? Prestemos el oído, hermanos, para lo que la palabra de Dios nos dice. Ese cambio genuino. No solamente para la bendición que Dios nos quiere dar, sino para un cambio genuino y verdadero. Y no nos enfademos o tomemos a mal cuando se habla desde aquí de que el Señor también nos amonesta, nos disciplina, nos corrige. Que no nos siente mal esto, hermanos. Es por nuestro beneficio propio. Amén. Amén. Y nosotros también, que debemos exhortar, ya les decía como antes, con paciencia, con mansedumbre, porque aquí le decía, exhorta con toda paciencia aquel pastor a Timoteo. Y nosotros podemos exhortar a una persona, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice en Santiago 5:20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Usted puede corregir a su hermano o a su hermana, pero hágalo en amor. Hágalo en mansedumbre, ¿verdad? Tiene un conocimiento bíblico bien, que está bien, ¿vale? Pero hágalo con humildad. De eso se trata, ¿verdad? Y también, hermanos, no nos enfademos porque aquel hermano o hermana venga a corregirnos. Recibamos eso por nuestro propio bien. Recibamos eso, hermanos, porque es necesario tomar un cambio. Saben que yo no sé, hermanos, si somos conscientes de lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos, nos lleva realmente a profundizar en que la venida del Señor está cerca, hermanos. Y yo no sé si para usted, cuando lo piensa, que le dicen, Cristo viene, y todos dicen, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Porque Cristo viene. Pero cuando usted escucha eso, ¿qué le causa en su corazón, en su mente? ¿Es motivo de gozo realmente? ¿O es motivo de temor o de miedo? Porque si está en temor y miedo cuando le dicen Cristo viene, es porque su vida no está en orden. Pero si usted tiene gozo en su corazón porque va a ver a su Señor, es porque está preparado. Amén. Pero cuando no estamos preparados, hermanos, cuidado, hermanos. Seamos conscientes de que el Señor está a las puertas. Amén. El Señor está en las puertas. Debemos de aceptar la corrección, la reprensión y la exhortación para nuestro propio bien. Que se haga con amor, que se haga con una sana doctrina, a la luz de la palabra. Que no tenemos que condenar a nadie, hermanos, sino más bien hacerle volver de su error, dice, porque libramos su alma de la muerte, decía Santiago 5:20. Amén. Amén. Y sobre todo, hermanos, no seamos inmaduros, porque quizás muchos de los que estamos aquí ya no llevamos un año, no llevamos 2 o 3, no lo sé, pero seguramente llevamos más de 4 años, ¿verdad? Y tenemos que tener un conocimiento más o menos ya de decir, bueno, sé lo que al Señor le agrada, ¿verdad?
Y si nos vienen a reprender, nos vienen a exhortar, nos vienen a animar, nos vienen a corregir, nos vienen a disciplinar, seamos maduros en aceptar esto. De esto se trata el crecer en Cristo, ser maduros y decir: gracias, Señor, gracias porque me estás volviendo al camino, gracias, Señor, porque me estás corrigiendo, me quieres en santidad, Señor, te doy gracias. Y bendecir a aquella persona que nos ayuda, ¿verdad? El pastor, el hermano, la hermana, la líder. Amén. Pero también tengamos en cuenta que deben de ser personas de buen testimonio. Y el testimonio es lo que se ve, ¿verdad? Porque es el fruto que el Espíritu Santo hace crecer en cada creyente. Y eso se ve, hermanos. Eso también tengamos en cuenta. El testimonio de la persona que nos viene a aconsejar o nos viene a exhortar. Amén. Miren, hermanos, aunque no nos guste escuchar la reprensión, ¿verdad? Nosotros tenemos que aceptarla con toda mansedumbre. Y no enfadarnos. Pablo en Gálatas 4:16 le decía una pregunta aquí a los Gálatas. Dice: ¿me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? Lo tenía ya por enemigo. Les fastidiaba que Pablo le dijera: oye, hermano, me están haciendo las cosas mal. Vivid por el Espíritu. Empezaron por el Espíritu, acaban en la carne, ¿verdad? Andad en el Espíritu. Y luego les dice: me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Este gran hombre de Dios, fíjense, los mismos creyentes lo veían mal, a lo mejor porque les exhortaba, porque les daba un mensaje que no querían oír. Y así está la iglesia, no quiere oír. Así están quizás nuestros hijos, que a veces uno les dice una cosa: oye niño, obedece, oye niña, obedece, y no quieren oír, ¿verdad? Pero ya conocen en parte, niños, jóvenes, conocen la palabra de Dios. Y si no quieren oír, cuidado, Pero nosotros somos ejemplo para ellos, hermanos. Los adultos somos ejemplo. Amén. Es hora, hermanos, de que tomemos una firme decisión, hermanos, de vivir para Dios. La alabanza que antes cantábamos, decíamos, ¿verdad? Te doy mi vida, lo que tengo es tuyo, lo que he hecho, lo que soy ahora, lo que haré más adelante es tuyo, ¿verdad? Le decíamos. Pero así mismo yo también les decía, y me hacía ver el Señor: no lo digas de boca, dilo de corazón, dilo porque lo quieres hacer, porque quieres dar el paso y vivir para mí. Hermanos, tengamos cuidado con tantas cosas que escuchamos. Vayamos siempre a la palabra. Amén. Y miren lo que dice el versículo 4 para concluir: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es verdad, hermanos. Hoy muchos creyentes, lastimosamente, se han ido detrás de tantas fábulas, de mitos, de historias, de cosas, ¿verdad?, que no les edifica, que no les hace bien. La palabra de Dios es clara, es profunda, es concisa, o sea, no tiene nada oculto, ¿verdad? ¿Por qué tener que escuchar otras cosas? Fábulas, mitos, creencias, ¿verdad? Costumbres. Que el Señor nos ayude y nos libre de todas estas cosas, hermanos. Porque esto ha sido un mensaje que se le daba a una congregación en sí, y que nos habla a día de hoy a nosotros. El mensaje que no nos gusta escuchar: arrepentíos, ¿verdad? El mensaje que no nos gusta escuchar: cambia tu vida. El mensaje que no nos gusta escuchar: eso mucho está pasando en muchas congregaciones alrededor del mundo entero, hermanos. Que el Señor nos ayude a no solamente a coger lo que es bonito, lo que tiene palabras floridas, sino también a coger la reprensión, lo que nos ayuda verdaderamente a cambiar. Amén. Amén. El Señor se apiade de nosotros, hermanos, y de toda la iglesia. Amén. Amén. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor mío. Gracias por tu palabra, Padre Santo. Gracias, Señor, ayúdanos. Amonéstanos a través de ella, Espíritu Santo de Dios, porque yo sé que tu palabra es viva, Señor.
Atraviésanos, Dios mío, nuestra alma, nuestra conciencia, todo nuestro ser, Padre, que seamos redarguidos, Dios mío, que en estos tiempos realmente vivamos para ti, agradándote, Señor, no agradando nuestras carnes, nuestras vidas, Señor, no agradando este mundo, Señor. Te pedimos misericordia, Padre amado. Que tú seas ayudándonos, Espíritu Santo. Ayuda a toda tu iglesia, Señor, alrededor del mundo, que pueda brillar verdaderamente tu gracia, tu amor, tu misericordia, tu favor, Señor. Oh Padre Santo, porque tú estás cerca, Señor. Tú estás cerca, Dios mío, y demandas de que tu esposa sea santa, Señor. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Ayúdanos a alinearnos, Señor, a tu voluntad, Padre Santo. Ayúdanos a no solamente pedirte que nos prosperes, que nos bendiga, que estemos bien, Señor, sino a pedirte también que cambies nuestras vidas, Señor. Que nos ayudes, Señor, a cambiar verdaderamente. Yo te doy gracias, Señor mío, y ayúdanos sobre todo a predicar la verdad con ejemplo y testimonio, Señor. Amén. Te doy gracias, Dios mío, y toda la gloria sea para ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén, hermano. Un fuerte aplauso.